Entonces, el día de ayer estuvimos revisando algunos de los principales cristales que podemos encontrar en el sedimento urinario, y ahí el día vamos a ver la segunda parte, donde vamos a revisar algunos cristales que son mucho menos frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Ya, la primera va a ser reconocer la presencia de algunos cristales, ya que se encuentran de forma menos frecuente en el contexto clínico. La segunda va a ser, vamos a ver de forma muy superficial algunas de las causas de estos cristales poco frecuentes y diferenciar estos cristales con otros cristales más frecuentes y otros elementos formes. Entonces, dentro de los cristales ya que podemos encontrar en la orina, vamos a tener algunos que son, bueno, ayer revisamos que habían algunos que eran patológicos y otros que eran fisiológicos. Y ahora dentro de los que son patológicos, vamos a tener algunos que son, eh, por un lado, producidos por medicamentos y otros que son producidos por enfermedades genéticas, ¿ya? Y metabólicas. Y en el caso de lo, también vamos a tener otro grupo, ya que pueden ser de origen fisiológico o poco patológico y además pueden ser poco frecuentes. El primero de los cristales que vamos a ver, y ayer lo mencionamos, es el oxalato de calcio monohidratado, pero producido por etilenglicol. Ya. Partamos definiendo qué es el etilenglicol. ¿Ya? Este químico, ¿ya? Se trata de un anticongelante que se ocupa para equipos de refrigeración en motores de combustión interna, ya líquido de freno, es un solvente también se utiliza, en fotografía, para protección antihielo principalmente, entre otros. ¿Ya? La característica de este solvente ya es que tiene un particular olor dulce, por lo que es como una presa perfecta para que los niños ya o animales pudieran ingerirlo. Bueno, el etilenglicol está asociado principalmente a las intoxicaciones por alcoholes, ya es uno de los más comunes dentro de este grupo y tiene una mortalidad cercana al 20%. Es principalmente ingerido ya sea por accidente o por personas suicidas. Y en el caso, de hecho en animales suele ver bastante, en perros especialmente, ya que este olor dulzón los atrae y tienden a comérselo. Ya, de todo lo ingerido, un 20% será excretado directamente por el riñón y el resto ya será transformado en el hígado. Entonces aquí tenemos la ruta del que sigue el etilenglicol, ya entra se es metabolizado dentro de la ruta de los alcoholes, ya, y vemos que dentro de su producto final, ya, de todo el metabolismo que tiene vamos a tener el oxalato, ya, y esta gran cantidad de oxalato se va a unir al calcio para formar oxalato cálcico, especialmente el monohidratado, que es la forma que vamos a ver en orina, ya. Estos cristales van a tener una forma característica que los van a diferenciar de los oxalatos cálcicos comunes, ¿ya? Que va a ser su forma. Esto debido a la alta concentración con la que precipitan, a la alta concentración que vamos a tener en orina, y estos cristales ¿ya? Van a tender a precipitar en distintos tejidos, por todo el cuerpo. Y son causantes entre varias cosas, especialmente en el sistema renal, de nefropatía por cristales. Ya. En cuanto a las formas de los oxalatos de calcio monohidratado por etilenglicol, ¿ya? Tienen una forma característica que es la forma de uso, un hexágono alargado o diamante que también se llama. ¿Ya? Son independientes del pH que tengan porque en este caso están favorecidos o se están produciendo por la alta concentración del ácido oxálico que se metaboliza a partir del etilenglicol, ¿ya? Y por eso toman esta forma particular.
Entonces, si usted tiene un paciente que probablemente venga con signos de intoxicación o, no, o el paciente está inconsciente, ¿ya? Y dentro de los exámenes le llega una orina de este paciente y usted ve estos cristales, ya debería sospechar de que pudiese ser una intoxicación por etilenglicol. Aquí vamos a ver más ejemplos. Ya aquí tenemos las formas de uso o en forma de diamantes, ¿ya? Que son hexágonos alargados. La diferenciación tienen que hacerla principalmente con cristales de ácido úrico. ¿Ya? Pueden tener similitudes con cristales de ácido úrico, ¿ya? Y ahí tendrían que hacer pruebas de calor o revisarlos polarizados, ya si es que tienen la duda. Porque hay algunas formas hexagonales del ácido úrico que pueden parecer a estas, ¿ya? Ahora bien, si bien es la forma más característica, no quiere decir que las formas ovoide o las de pesa no se puedan encontrar, ya pueden encontrarse ambas, pero esta es la forma predominante que van a encontrar en orina, ¿no? Entonces aquí tenemos más ejemplos de estos cristales, ya aquí tienen la forma, acá, está muy característico. ¿Ya? No siempre se ven tan hexagonales, a veces tienen más una forma de uso, ¿ya? Y pueden encontrarse acompañados de eritrocitos. ¿Ya? Esto es debido al daño que pueden provocar sobre los distintos tejidos renales, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en el chat, ya yo los voy a estar leyendo. Eh, pues si algo no queda claro, pueden ir haciéndolo. Los siguientes cristales que vamos a ver son los de fosfato de espermina, ¿ya? La espermina es una poliamina uh, que tiene carga positiva y por eso tiende a juntarse o unirse a algunos aniones, ¿ya? Como el fosfato en este caso. Está relacionado principalmente con, bueno, aparece dentro del líquido seminal y en el caso de la orina está más relacionado con la contaminación con semen, ya sea por masturbación o poscoito, principalmente, ¿ya? Generalmente cristaliza a pH alcalino, por eso es muy infrecuente verlo, ya que la orina generalmente es ácida, ¿ya? Incluso después de una descarga de semen que se haya contaminado la muestra, es muy raro verlo, ¿ya? Pero se los muestro igual, si es que alguna vez llegan a verlos, y tienden a confundirse, o pueden llegar a confundirse con los cristales de fosfato de calcio o bruchita, ¿ya? Aquí vamos a observar en los cristales, ya tienen también una especie de forma de aspa de molino y suelen verse acompañados de otras estructuras provenientes del semen como espermatozoides o células espermáticas. La diferencia con los cristales de bruchita es que los cristales de fosfato de espermina, ya parten, digamos, como una zona delgada, posteriormente se engruesan y luego vuelven a adelgazarse al final, ¿ya? Entonces, a pesar de que uno vea las rosetas o la aspa de molino, ¿ya? Tienen como esa pequeña diferencia. Y como dije, pueden encontrarlo acompañados de otras estructuras presentes en el líquido seminal, como los espermatozoides. Elizabeth pregunta si pueden observarse por eyaculación retrógrada. Ya no he encontrado literatura que los mencione. Lo único que encontré fue que aparecen post eyaculación como tal. Puede ser que la concentración que se necesite para que pueda cristalizar sea mucho más alta que quizás que una eyaculación retrógrada. Eventualmente podrían encontrarse. Ya no hay literatura que lo señale, así que igual pueden tenerlo presente. Ya que pudiesen llegar a aparecer en esos casos. Son muy raros de ver, generalmente hay muy pocos casos en los que se han encontrado y como dije, van a ir acompañados de estructuras como espermatozoides, ¿ya? Los siguientes cristales que vamos a ver son los cristales de leucina. Ya, la leucina es uno de los aminoácidos esenciales que tenemos en el organismo, ¿ya? Y suelen aparecer por dos razones.
¿Ya? La primera tiene que ver con algunas enfermedades metabólicas donde la leucina se encuentra elevada y la segunda causa más común y la que se suele ver en los laboratorios es por enfermedades hepáticas graves, ¿ya? Donde no es metabolizada de forma correcta la leucina y esto genera ya que se acumula y posteriormente se filtre hacia los riñones, ¿ya? Y posteriormente hacia la orina. ¿Ya? Están relacionados pueden verse acompañados de cristales como de bilirrubina, ¿ya? Y hay que evitar que se confundan con cristales de grasa o otras estructuras y otros tipos de cristales. ¿Ya? Su presencia siempre es patológica y debe informarse. ¿Ya? Bueno, aquí una de las causas que mencionamos muy extraña, que es la enfermedad con olor a jarabe de arce, que es una enfermedad hereditaria sumamente rara. Sumamente rara, ¿ya? Em, este cuadro puede manifestarse como con somnolencia, ya algunas crisis convulsivas y coma. Y aquí se produce una alteración de los aminoácidos esenciales, ya entre ellos la leucina. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí que se produzca su acumulación. Una forma muy extraña de observar la leucina, en verdad esto lo encontré en solamente en un libro, ya que ellos mencionan la forma poliédrica, que solamente cuando hay un exceso, ya una concentración muy elevada de leucina, puede llegarse a ver esta forma poliédrica. Lo dejé aquí por si alguna vez lo llegasen a ver o ven algún cristal parecido a esto, ¿ya? Pero no encontré más bibliografía sobre el tema. De todas formas se los dejo. ¿Ya? Ahora vamos a la forma quizás más conocida, la forma clásica, ¿ya? Que es la forma esta granular o esfera radiada de color anaranjado amarillo. Aquí tenemos, esta es como la forma típica, ya donde vamos a ver una esfera, un esferulito que va a ser radiado hacia el centro, que pueden algunas verse fragmentados, ¿ya? Estos cristales. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos más, ¿ya? Acá, ¿ya? Entonces aquí vemos las estriaciones que tiene nuestro cristal, ya es un cristal, suele verse como una esfera, radiado hacia el centro, y bajo luz polarizada vamos a tener una pseudo cruz de Malta. Aquí es súper importante la luz polarizada porque hay algunos cristales que son muy similares a la leucina, especialmente cuando como están acompañados de hiperbilirrubinuria, ya van a haber varios cristales que se pueden teñir con la bilirrubina, ¿ya? Por lo tanto, van a simular leucina, de ahí la importancia de usar luz polarizada. Entonces, aquí vamos a dejar un ejemplo de cómo se observa bajo luz polarizada, ¿ya? Aquí vemos los cristales de leucina, ya las esferas radiadas, y ahí podemos observar la pseudo cruz de Malta que se les forma. ¿No? Entonces, ¿con qué cristales deberíamos hacer la diferenciación? Entre ellos, unos con los que más se puede llegar a confundir son los oxalatos de calcio monohidratado, porque estos pueden llegar a formar esferas. ¿Mm? Y al igual que la leucina, también son radiadas y cuando están acompañados de bilirrubina, se tienden de color amarillo. Entonces, como mencioné previamente, una de las formas más eficientes y más claras de poder diferenciar es usar luz polarizada. ¿Por qué? Porque bajo luz polarizada vamos a ver la pseudo cruz de Malta y es bastante luminosa. A diferencia, hay otros cristales que también pueden producir cruz de Malta, pero eh, son de otra forma, ¿ya? En este caso aquí vemos la cruz de Malta, que es mucho más clara, a diferencia de los cristales de oxalato de calcio monohidratado, ya que si mal no recordamos en la clase de ayer,
Estos cristales presentan una alta birrefringencia y un patrón policromático generalmente. ¿Ya? Entonces aquí hicimos un Leucina Challenge, ¿ya? Y quiero que me indiquen, ya así mentalmente, ¿cuáles de estos dos cristales ustedes consideran que es leucina? O si son los dos leucina o si ninguno es leucina. Ya ahí pueden comentar o pueden decírselo a ustedes mismos, pensar, decir, ya, el de la izquierda es leucina, el de la derecha también, o ninguno es leucina, o los dos son, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una esfera, ya, color amarillo, también con este de fase, y aquí tenemos una esfera radiada en campo claro, ¿ya? Ambos son similares, ya, a primera vista uno podría decir que ambos son leucina, ¿ya? Entonces, para dilucidar este enigma, este problema, ¿ya? Tenemos que hacer uso de la luz polarizada. Entonces les voy a mostrar ahora, ¿ya? Cómo se ve con luz polarizada. Entonces, el de la izquierda, ¿ya? Algunos dijeron que el de la izquierda era leucina, y efectivamente, aquí vemos la cruz de Malta, la pseudo cruz de Malta, ya de color claro, amarillo, y en este caso, a la derecha, ya tenemos bajo luz polarizada estas esferas radiadas, pero con un patrón policromático. ¿Ya? Por lo tanto, el que estaba acá corresponde a oxalato de calcio monohidratado. Probablemente aquí, cuando uno ve en campo claro, ya aquí ya se pierde la forma de reloj de arena y se ve todo junto. Vamos a ver un poquito más de fotos de leucina. Ya aquí tenemos la comparación en contraste de fase, campo claro. Ya vemos la radiación. Y pasamos a los siguientes cristales, ¿ya? Que son los cristales de tirosina, que es otra enfermedad. Generalmente se ven también por una enfermedad genética, ya donde tenemos aumentados los niveles de tirosina, principalmente por un defecto ya de la fumaril acetato hidrolasa, lo que produce que las concentraciones de tirosina ya sean bastante elevadas y por lo tanto después se cristalice en orina. ¿Cómo vamos a observar estos cristales? Principalmente como prismas o agujetas aciculares, ya que pueden variar de tamaño, tienen un aspecto que se llama sedoso y tienden a desagregarse con facilidad, de color amarillento o marrón. Suelen agruparse ya sean estrellas o incluso en esferas. ¿Ya? Pueden a veces ser un poco difícil de observar y bastante refringente ante la luz polarizada o el contraste de fase. Generalmente están asociados a trastornos metabólicos, ya por enfermedad hepática grave. De hecho, incluso pueden verse acompañados esta combinación de leucina tirosina y la tirosinemia tipo 1. Generalmente se forman a pH ácido, ya son bastante infrecuentes de ver. Hay que hacer el diferencial porque hay bastantes cristales que tienen como esta forma similar, ya acicular, que puede formar rosetas. Algunos medicamentos, por ejemplo, tienden a confundirse con tirosina. ¿Ya? A menudo, como dije, son de color oscuro marrón y son solubles en medios alcalinos y ácidos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que efectivamente era tirosina. Aquí es el primero. Bueno, ahí tenemos oxalato de calcio hidratado pequeñito atrás. Y acá nos hace casi formando una esfera de tirosina. Aquí tenemos más ejemplos. Más ejemplos. Aquí no se ve tanto el color, pero sí se ve como los finos, los prismas aciculares de la tirosina. Y aquí tenemos otro en forma de gavilla. Unas fotos de libros también que pudimos recopilar. Ya estos son algunas fotos de... Estas sí son pacientes así tomados con fotografía, las sacamos del grupo de Euroanálisis. Y aquí se ven bonitas los cristales de tirosina y se ven ahí como las formas evidentes y los primas aciculares. ¿Ya? Como dije, tienden a desagregarse con bastante facilidad. Tienen como algunas veces forman
especie de esfera. Bueno, aquí probablemente con la centrifugación los cristales fueron saliéndose de esta especie como de roseta inicial que había. Hay algunos ejemplos en campo claro y en contraste de fase. Más ejemplos, ¿ya? Y pasamos a otro cristal, también bastante raro, que son los cristales de Santina, que tiene que ver también con un defecto genético, ya donde la santino deshidrogenasa va a estar alterada, por lo tanto no va a poder continuar la ruta metabólica de las purinas, que es la que nos lleva hacia a la formación de ácido úrico, y va a estar detenida un paso antes. Por lo tanto la santina va a tender a acumularse, como similar a lo que pasa con los casos anteriores. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad de los cristales de Santina? Ya que los cristales de Santina en sí no tienen como características específicas como propias del cristal. De hecho, puede parecer cualquiera de los otros cristales, puede parecer leucina, puede parecer urato de amonio u otros. ¿Ya? Dentro de los cristales que yo he visto, en humanos es bastante raro. ¿Ya? Sin embargo, en animales pequeños se suele ver con mayor facilidad. Sin embargo, hay como uno o dos casos descritos donde han visto cristales de santina en orina. ¿Ya? Algunos indicios que nos pueden decir que efectivamente son cristales de santina, ya que es el sedimento de color naranja marrón, en las manchas, por ejemplo, de los pañales de los pequeños, y está relacionado con es un trastorno metabólico de tipo autosómico recesivo. Ya, aquí entonces está relacionado con un trastorno metabólico. Existen varios tipos, ya siendo como la tipo 1 una de las más comunes. También pueden aparecer post tratamiento con alopurinol o febuxostat, ya en algunos síndromes. Y los cristales, como dije, los cristales de santina ya pueden simular cualquier otro cristal. De ahí es que es muy difícil identificarlos solamente por microscopía. Es como casi imposible, solamente cuando uno tiene sospecha y no corresponde a otro cristal, ya ahí se tiene que hacer espectrofotometría infrarroja u otro tipo de técnica cromatográfica para poder identificar correctamente. Pero por microscopía es, yo diría que casi imposible o muy difícil poder identificar los cristales. ¿Ya? Van a aparecer en forma de esferas o gránulos amorfos. Ya, aquí tenemos un ejemplo de cristales de santina. Ya, esto es de un gato, sí. Ya, en humanos hay muy pocos casos descritos. Vamos a tener esferas. Ya, creo que a diferencia de los de leucina, estos no son radiados. Ya, y habría que hacer el diagnóstico diferencial ahí con 2,8 de hidroxiadenina, que son los cristales que vamos a ver de forma posterior. Pero también pueden simular, bueno, son pequeños, pueden parecer uratos de sodio, por ejemplo, o quizás gránulos de uratos amorfos. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Donde tenemos esferulitos de cristales de santina. ¿Ya? Los siguientes cristales también son poco conocidos, son los cristales de creatina. ¿Ya? Entonces, la creatina, ¿ya? Corresponde a un desecho dentro del metabolismo muscular. ¿Ya? Y estos cristales aparecen de forma con una alta birefringencia. ¿Ya? Se trata de unidades bastante pequeñas, generalmente son pequeñas las que se pueden llegar a observar en orina. No van a formar ni maclas ni agregados y tampoco tienen un riesgo litogénico por sí. ¿Ya? Solo nos van a estar indicando que hay un daño muscular en ese paciente. ¿Ya? Cuando son pequeñitos, generalmente lo vamos a ver con forma romboédrica hexagonal. Sin embargo, cuando se ven de mayor tamaño, ya pueden formar placas rectangulares. Ahora, voy a mostrarles a ver si... Ya, estos son los cristales de queratina, ¿ya? Y generalmente van a aparecer en pacientes que tengan algún tipo de daño muscular, ¿ya? Como distrofias, miositis difusa, miastenia gravis, entre otros. Ya. Y este caso, ya lo quise poner aquí porque es bastante interesante, que es, no sé si es de este año o del año pasado, ¿ya? Donde se observaron estos cristales en orina, eran un poco extraños, ya bajo luz polarizada,
el pH no correspondía a fosfato amónico magnésico, ¿ya? Así que se le hizo todo el estudio al paciente y se determinó que podían ser cristales de creatina. La paciente no tenía ninguna enfermedad de tipo muscular que pudiese hacer sospechar de que, o sea, que pudiese indicar que fuesen cristales de creatina. Sin embargo, al hacer la entrevista a la paciente, se dieron cuenta que esta paciente, que era una mujer mayor, para mejorar su masa muscular estaba tomando creatina monohidratada, ya que es un suplemento para deportistas. Entonces a estos cristales se le hizo IR, espectrofotometría infrarroja, y arriba tenemos los cristales de una paciente y abajo tenemos el mismo análisis hecho al polvo del suplemento que usaba la paciente. ¿Ya? Entonces vieron que el patrón, el patrón que se producía era casi el mismo. Entonces, por lo tanto, determinaron que estos cristales que se estaban formando eran por el consumo de creatina monohidratada por esta paciente. Entonces, hay que tenerlo también ahí en cuenta de que si alguna vez llegan a ver estos cristales que tienen esta forma rectangular y no corresponde a un pH que le haga pensar que puede ser fosfato amónico magnésico, ¿ya? Una de las posibilidades remotas, pero puede existir, son los cristales de creatina. ¿No? Entonces, ¿ya? Un caso bastante particular. Vamos a subir el paper a la plataforma ya para que lo tengan y lo puedan leer. Bastante interesante el caso. Ya. Unos cristales también bastante raros que fueron descritos. Bueno, creo que hay uno o dos papers solamente que los describen. Son cristales ya de cadenas livianas. Estos cristales aparecen en pacientes con mieloma múltiple. Ya como sabemos, el mieloma múltiple es una neoplasia maligna donde tenemos hay una clonación de células B y esto va a producir que se produzca un clonamiento de algún tipo dentro de las cadenas que produce la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró en estos pacientes? Ya en estos pacientes con mieloma múltiple se vieron estos tipos de cristales. ¿Ya? Asemejan bastante a los cristales de Bruchita, ¿ya? O sea, en este caso van a ser específicos de cristales que uno sepa ya que tenga mieloma múltiple. Y una característica es que son bastante endebles, ¿ya? Y se tienden como a romper con facilidad. ¿Ya? Otros cristales también raros de ver que podemos llegar a encontrar en orina son los cristales de Charcot-Leyden. Generalmente estos están asociados al aumento de eosinófilos, ya a la degradación de eosinófilos, y en general son encontrados en otro tipo de muestras, ya como heces o esputo, y en el caso de la orina se ha documentado básicamente como cristales contaminantes. ¿Ya? Cuando hay una alta concentración de estos cristales en heces y la muestra no ha sido bien tomada, podemos llegar a encontrar estos tipos de cristales también en orina. Ahora, tampoco uno puede descartar que en algunos casos, ya que hay algún tipo de parasitosis en el sistema urinario y hay un aumento de eosinófilos y degradación posterior de eosinófilos, se pueden llegar a producir estos cristales. Sin embargo, no hay documentación hasta el momento que indique que per se se pueden producir en orina, sino que solamente está indicado como contaminación proveniente de las heces. Entonces, bueno, hay un poco de lo que mencioné, que es bastante limitado el significado en la orina y tiene más que nada que ver con la contaminación, ¿ya? Por algún tipo de parasitosis en heces. ¿Ya? Un cristal, quizás para muchos desconocido, pero súper importante porque es bastante litiásico este cristal, ya los pacientes que llegan a sufrir esta enfermedad sufren litiasis a repetición.
Preguntan qué parásito puede provocar esos cristales. Generalmente los parásitos que aumentan la concentración de eosinófilos, ya en general los gusanos, ¿ya? Ascaris, de los que recuerdo, Anisakis, por ejemplo. Ya. Entonces, los cristales de 2,8 de hidroxiadenina, ya los van a encontrar en la literatura abreviado como DHA, ya, porque igual el nombre es como largo, entonces pues, cuando busquen paper le va a aparecer como DHA, ya. Están producidos por una enfermedad genética, ya de tipo autosómica recesiva. Sí, los helmintos generalmente. Elizabeth me da como ahí la acotación, ¿ya? Entonces, volviendo a los cristales de 2,8 de hidroxiadenina, están producidos por una enfermedad genética de tipo autosómica recesiva, ¿ya? Donde la adenosinfosforiltransferasa, ¿ya? Va a haber un defecto de esta enzima, por lo tanto, la adenina, en vez de seguir su ruta metabólica normal y poder usarse para formar de nuevo, nuevo AMP, ¿ya? No puede seguir esta ruta y tiene que seguir una ruta alternativa, y lo que lleva a que la santina deshidrogenasa, ¿ya? Produzca 2,8 de hidroxiadenina, que es un compuesto bastante insoluble, ¿ya? Y tiende a cristalizar con facilidad. Por eso estos pacientes presentan litiasis a repetición. ¿Cómo vamos a observar estos cristales? ¿Ya? Van a ser férulas con apariencia amorfa en algunos casos, de color pardo, generalmente café, en algunos casos rosado, hay algunos colores medio verdosos también he llegado a ver, y el tamaño puede ser variable, pueden ser bastante pequeños o incluso llegar a formar esferas bastante grandes, ¿ya? La unidad cristalina, como pasa en muchos cristales esféricos, ya no es la esfera en sí, sino que son pequeños cristales aciculares que se unen en sí y forman esta especie de esfera roseta compacta, ¿ya? Y tienen un leve parecido a otros cristales, ¿ya? Que vamos a ver con más detalle. Bueno, un poco sobre el sistema. Pertenecen al sistema triclínico, ¿ya? Y tienden a formar agregados, a maclarse, y también forman una cruz, en este caso forman una cruz de malta verdadera. Suelen aparecer a pH ácido, sin embargo son pH independientes, incluso lo podemos ver a pH muy altos como 9, ¿ya? Y cuando se observan de mayor tamaño se observan mucho mejor sus características radiales que pueden presentar, ¿ya? Como dije, se debe a una enfermedad hereditaria, ya producida por la enzima adeninfosforiltransferasa, y producen un alto riesgo litogénico. ¿Ya? Aquí vemos la ruta metabólica ya de la adenina. De forma normal, ya la adenina es reutilizada para formar AMP, ya, y poder volver a entrar como al ciclo de los nucleótidos. Sin embargo, cuando esta enzima está defectuosa, ¿ya? Sigue una ruta alternativa. Por lo tanto, la santina deshidrogenasa va a formar 8 hidroxiadenina, y posteriormente esta misma enzima va a formar 2,8 dihidroxiadenina, ¿ya? Lo que es bastante insoluble y puede llegar a formar llega a formar los cristales de 2,8 DHA y formar a su vez cálculos renales. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de un cálculo de 2,8 DHA. Ya tiene este color medio rojizo. Aquí vemos algunos cristales de 2,8 DHA. Aquí bajo luz polarizada, exhibiendo la cruz de Malta. Y aquí una biopsia renal donde vemos algunos cristales dentro de túbulos renales, ¿no? Aquí hacemos el comparativo entre luz campo claro, ¿ya? Microscopía de campo claro, y aquí con luz polarizada, ahí vamos a poder hacer la distinción ya donde vamos a ver la cruz de Malta. Aquí tenemos una fotografía con harto aumento.
para poder ver un poquito las características. Ya, aquí esta me gustan más porque se ven mucho mejor las características del 2,8 el 2,8 de HA. Estos cristales, como dije, van a tener un color pardo, ya, como suele ser este el color, medio café, pardo. Van a presentar una depresión en la zona central. No siempre es así, no en todas las esferas se ve, pero ustedes ahí buscan la depresión en la zona central. Y cuando son bastante grandes, como en este caso, ya vamos a poder ver las estriaciones. Aquí se ven con bastante claridad las estriaciones que tienen estos cristales. Entonces, para poder reconocer y hacer la diferenciación de presión zona intermedia, el color, ¿ya? Y las estriaciones de forma central. Bueno, como vimos, la leucina es bastante parecido. Ya vamos a hacer la diferenciación. Uno, por el tipo de extracciones es distinto, el color es distinto. Si ustedes vieron la leucina, generalmente es de color amarillo, a diferencia de esto. Y la cruz de Malta también es diferente, ¿no? Y con eso terminamos la revisión de los cristales poco frecuentes. Ya es cortita la clase porque en verdad la mayoría de los cristales los vimos ayer. Ya hoy día solo mencionamos algunos que pudiesen llegar a aparecer en orina. ¿Ya? Son mucho menos frecuentes y para tenerlos en consideración y cuál es su origen. Entonces, para finalizar, ya podemos decir que en la práctica clínica vamos a tener que tener en cuenta estos cristales poco frecuentes porque independiente de que aparezcan muy pocas veces, ya siempre nos puede llegar algún caso. De hecho, hay una colega de acá de Chile que me mandó un caso de 2,8 de HA, ya tenía la duda, mandó las imágenes y efectivamente correspondían a estos cristales. ¿Ya? Así que siempre tenerlos en consideración. Antes de informar cualquier cristal, especialmente los que tengan relación metabólica, uno tiene que hacer las pruebas pertinentes, ya pruebas complementarias, hacer polarización, hacer solubilidad, pedir antecedentes a los pacientes para efectivamente estar seguro de que lo que estoy informando es, ya, porque si no, la ruta de diagnóstico o los exámenes que va a pedir el médico van a cambiar. Los cristales especialmente que tengan implicancias metabólicas pueden ser diagnósticos y que el médico ya active una ruta de diagnóstico y empiece a pedir ciertos exámenes. Por lo tanto, uno tiene que estar seguro de lo que ve y eh, siempre pedir antecedentes, siempre hacer pruebas complementarias, ya, si que uno tiene duda, no sé, mandar a pedir una muestra por último, si es que en verdad no tiene la seguridad, y en último caso, si no se quiere quemar, siempre poner el comodín de sugerente A, ya, se observan cristales, por último puede escribir los cristales, se ven esferas radiadas, sugerentes A, 2,8 hidroxiadenina. Y una vez confirmado, el profesional del laboratorio debe notificar y dar aviso al equipo clínico de los hallazgos. ¿Ya? Hay que tener cuidado, especialmente como dije en estos casos, cuando uno ve cristales que son raros, que tengan que ver con implicancias metabólicas, y uno no está acostumbrado a ver estos cristales, siempre pedir una segunda opinión, ya preguntar a otra persona que tenga más experiencia, consultar al médico, si es que tiene la posibilidad, pedir los antecedentes, porque si no, una de las cosas que puede pasar es que si uno se equivoca, puede que o que no esté informando los cristales ya y atrasa el diagnóstico del paciente, o esté informando algo que efectivamente no es y se le pida una serie de exámenes al paciente ya que no corresponde. Ahí tenemos la bibliografía, la clase la vamos a subir a la plataforma. Muchas gracias por su atención. Ya, si hay alguna pregunta, la pueden hacer ya por el chat. La clase la vamos a subir, así que no hay problema con eso. ¿Ya? Vamos a subir también bibliografía complementaria para que puedan leer. Y voy a leer las preguntas. ¿Ya? Si es que hay alguna otra que haya surgido en el momento, también lo pueden dejar. ¿Ya? ¿Cuáles serían las diferencias morfológicas entre los cristales de leucina poliédrico y los de colesterol? ¿Ya? Si no me equivoco, se veían como igual en el resto de vidrio. ¿Ya? Las imágenes que puse ahí de leucina de forma poliédrica solamente ha sido descrito una vez por el doctor Dalet en su libro,
Y es como la única referencia que hay sobre el tema. La pusimos porque puede que llegue a aparecer, ¿ya? Ahora, los cristales de colesterol, la diferencia que tiene es que, eh, a diferencia de un poliedro, es como placas de vidrio, ya rectangulares generalmente. El colesterol ustedes lo van a poder ver así, ya es como vidrio cortado, pero van a ser placas generalmente rectangulares. En este caso, esto era más poliédrico, eran mucho más alargados, la forma que tenía. ¿Ya? Mm, Como dije, solamente ha sido descrito ahí y según lo que indicaba el doctor, solamente aparecen cuando las concentraciones de leucina eran extremadamente altas, se llegaban a producir. ¿Mm? Ahí habría que revisar si efectivamente es así, ya, o si efectivamente se dan las condiciones para que se produzcan efectivamente en orina. ¿Ya? La pregunta es cómo diferenciar cristales de tirosina o bilirrubina. Ya encuentro que los de bilirrubina eran como agujas. Sí, pero generalmente los de bilirrubina presentan un color más anaranjado, ya más amarillo, y tienden a formar raíces. Ya son bastante similares, pero los de tirosina tienden a formar rosetas generalmente, a diferencia de los de bilirrubina. Y también ahí tendrías que hacer, bueno, luz polarizada, los cristales de tirosina van a polarizar la luz, a diferencia de los de bilirrubina. Preguntas, me imagino que deben ser por los cristales de creatina, si es posible encontrarlos en físico-culturista. Ya como vimos en el caso clínico, estaba dado por una paciente que estaba consumiendo creatina monohidratada. Eventualmente podríamos llegar a encontrarlos, pero ahí habría que ver qué tan frecuente es. En general, hay mucha gente deportista que consume creatina y no siempre se encuentra. Bueno, puede ser que no se encuentren o que uno en verdad no lo sepa diferenciar o que no aparezca. ¿Ya? Ahí habría que hacer más estudios efectivamente por qué se produjo en esta paciente este tipo de cristales, por qué aparecieron y la creatina no fue usada, ¿ya? Y finalmente se filtró hacia la orina. Pero ahí es un punto a tener en consideración de si alguna vez los llegan a ver. Otra pregunta es sobre si a través de Instagram recibimos casos de cristales poco frecuentes. Sí, ya pueden mandarnos casos al correo, al WhatsApp, a Instagram. Siempre estamos ayudando a los colegas que tienen dudas con cosas de sedimento, de cristales, sedimento en general. Ya, me han mandado como varios casos interesantes. De hecho, uno de ellos fue el de, bueno, uno de cistinuria, que había como la duda, y el otro es de 2,8 DHA, que efectivamente eran. Ahí teníamos la duda de si eran o no. Karina pregunta si los cristales de fosfato de espermina, como son producto de contaminación prostática, no se informan. ¿Ya? No hay una norma que diga que se informa, no, no se informa. ¿Ya? Como generalmente aparecen por contaminación prostática, ¿ya? Yo no los informaría. ¿Ya? Ahora, si generalmente el semen, cuando ustedes ven células espermáticas o espermatozoides, en esos casos eso sí lo informaría. ¿Ya? Como son tan raros de ver, probablemente lo que sí vas a ver va a ser espermio o otro tipo, proteína seminal coagulada o células espermáticas. Sebastián Cerda pregunta si las pruebas complementarias son microscopía de luz polarizada y solubilidad. Si hay otras pruebas, las van a ver con Carlos. Hay una clase específica sobre técnicas complementarias para poder identificar cristales. Sí, María Elena nos indica la importancia de correlacionar con parámetros clínicos. Sí, aquí hay que, especialmente en los cristales raros que tengan como origen metabólico, ya los de cistina, por ejemplo, los de leucina, y ahí es donde uno tiene que aplicar toda la fisiopatología y preguntar datos, correlacionar con otro tipo de exámenes también para estar seguro de lo que uno está informando. ¿Ya? Eso es súper importante, no informar a ciegas, como se dice, solamente por morfología. ¿Ya?
ratos clínicos, pruebas complementarias, van a hacer ahí sus cartas para poder efectivamente llegar y decir, ya, esto es 2,8 DHA, esto es leucina, antes de emitir como el informe. Ya, estimados, la clase de hoy día fue bastante cortita, porque igual en la clase de ayer vimos la mayoría, el grueso de los cristales, y hoy día eran como algunos restantes que eran mucho menos comunes de observar, pero por si los llegan a ver, ya los cristales de medicamentos vienen en una clase aparte. Ya hay una clase también solamente que vamos a ver medicamentos, van separados, así que también los vamos a revisar. ¿Ya? Y también hay una clase sobre em, ¿cómo se llama? Simuladores y contaminantes. ¿Ya? Algunas cosas que pueden parecer cristales, algunos contaminantes que pueden simular y elementos formes que pueden simular cristales, así que ahí también voy a estar dando algunos tips para que puedan diferenciarlos de mejor forma y de forma fácil en su laboratorio. ¿Ya? Si hay alguna otra pregunta la pueden dejar en el Instagram, ¿ya? O la pueden mandar al WhatsApp o al correo, ya con cualquier medio le vamos a estar contestando. Muchas gracias por su presencia. Ya esperamos que le haya servido. Esperemos que le sirva en su trabajo clínico. ¿Ya? Hayan aprendido un poco más, hayan conocido un par de cristales más, ¿ya? A todos. Y nos vemos en una próxima clase. ¿Ya? Gracias a todos.